Sé que no puedo verte en este momento, pero en mi corazón te siento, Espíritu de Dios. Cuando te necesito, ahí estás conmigo. Tú me levantas si he caído, y eso es amor. Sé que no puedo verte, pero creo en ti. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles nuevamente. Pues una semana más, una enseñanza más de nuestro Señor. Es un privilegio poder compartir esta palabra con ustedes. Yo deseo que nuestro Señor en esta semana les esté abrazando, que les esté cuidando, que les esté procurando en todo lo que hagan, hermanos, que esté derramando de su bendición en cada una de sus familias. En esta ocasión vamos a tocar un tema, yo creo que a todos nos tiene como la incertidumbre de cómo es que debemos como varones, como hijos de Dios, vivir este tiempo. Vivimos un tiempo en el que el mundo está cambiando, los pensamientos están cambiando, la manera de ver las cosas está cambiando. Estamos en un mundo lleno de cosas tal vez adversas que no esperábamos pasar, pero sin embargo debemos tener nuestra confianza puesta en Dios. Es como dice su palabra, hay que poner las cosas en las cosas de arriba, hay que tener nuestra mirada, perdón, en las cosas de arriba, que es lo que realmente que como hijos de Dios debemos de hacer. En esta ocasión vamos a ver un tema que he titulado ¿Cómo permanecer firmes en un mundo lleno de adversidad? Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a orar. Te voy a pedir que ahí en casita, antes de orar, si no tienes tu cuadernito, la Biblia, vayas por ella y te prepares para este tiempo que seguramente va a ser de bendición como todo lo que nuestro Padre nos da diariamente. Yo espero que este tema sea, como te dije, de edificación para cada uno de ustedes, para mi vida, y que podamos ponerlo en práctica, porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Que meditemos en su palabra, que cada día busquemos de Él, pero sobre todo que lo practiquemos, ¿verdad? Si ya estás listo y tienes ya en la mano allí donde estás, en casita, tu Biblia, tu cuadernito, ahora sí dispongamos este tiempo a ponerlo en manos de Dios para que sea Él el que hable a través de mi vida, hable a nuestros corazones, hable mediante su palabra y Él haga su obra en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre Celestial, en este tiempo que hemos, Padre mío, tenido que cambiar nuestra manera, Señor, tal vez de ver las cosas, tal vez de buscarte, Padre Celestial, a como veníamos acostumbrados, Señor, al asistir a tu casa. Permite que este tiempo, Señor, que en el que hemos tenido que usar la tecnología, eh, meditar juntamente como varones, de otra forma tu palabra, buscarte, Señor, mediante la tecnología, edificar nuestra vida mediante este medio. Padre Celestial, que seas tú, mi amado Jesús, el que gobierne, Padre mío, todo lo que en este mundo pasa. Nuestros pensamientos, nuestro ser, todo, Padre Celestial, lo disponemos a ti. Tómalo en tus manos, toma tú el control, Señor, de mi vida, de la vida de mis hermanos, de la vida de su familia. Derrama de tu bendición y que sea tu bello Espíritu Santo, Padre Celestial, hablando a cada uno de nosotros, Señor, visitando nuestro corazón y examinando, Señor, nuestro ser. Quedamos en tus manos, Padre mío. Haz tu obra en nosotros, en cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues como les decía, hermanos, este tema se llama cómo permanecer firmes en un mundo lleno de adversidad. Yo les decía que este mundo está cambiando. Es un hecho que el mundo tiene una nueva forma de presentarnos las cosas. Y hay algunas que no son necesariamente para mejorar, sino está completamente del otro lado, ¿verdad? Algunas cosas que pueden ser tal vez no lo que esperábamos,
pero que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a afrontarlas, porque Dios nos ha creado con un propósito, Dios ha hecho nuestra vida para esforzarnos, para permanecer, para prevalecer en Él. Entonces, cada día vemos que la violencia crece, que la maldad se multiplica y eso, obviamente, nuestro Padre ya nos lo había dicho en su palabra, que cada día iba a ir en aumento la violencia y la maldad de los seres humanos, ¿verdad? Y hoy en día estamos viendo, tan solo el día de hoy, en el ataque de esta noticia a la ciudad de Beirut, ¿verdad? A lo mejor lo disfrazaron que era una fábrica con una pequeña cantidad o una cantidad de explosivos que tuvo el ser humano un descuido y propició algo. Sin embargo, al ver las imágenes vemos una catástrofe que a simple vista no pareciera ser algo como un descuido, sino más bien algo planeado. Entonces, vemos que el ser humano cada día entorpece sus pensamientos, cada día busca la manera de empeorar a lo mejor tal vez la vida. Pero hay cosas en las que antes también nosotros no pensábamos siquiera iban a formar parte de nuestra realidad, de nuestra actualidad. Y a la par de estos cambios, o quizá como causa de ellos, podemos ver un endurecimiento del corazón, es decir, cada día vemos a más personas alejadas, cada día vemos más personas negadas a escuchar de Dios, que ni siquiera aceptan un pequeño mensaje de lo que Dios tiene para ellos. Hemos visto que las personas se vuelven más insensibles al Señor cada día, lo cual dificulta, pues obviamente que escuchen su voz, que escuchen su mensaje, que escuchen el propósito que tiene para ellos y la bendición. Pero para nosotros, hijos de Dios, este tiempo debe de ser para que permanezcamos firmes. Quizá, a lo mejor en este tiempo en el que hemos tenido que pausarnos como congregación, ir a su casa, ir a la casa del Señor, hemos cambiado nuestra manera de ver las cosas y a lo mejor hemos tenido tiempo para hacer otras cosas que no habíamos hecho, pero sin embargo nos hemos olvidado de esta relación con Dios. Y tal vez te has de preguntar en algún momento, ¿qué puedo hacer ante la situación del mundo? ¿Y cómo es que puedo evitar que mi corazón se enfríe? O tal vez te puedes preguntar, ¿cómo puedo acercarme y permanecer en Cristo? Déjame decirte que cual sea la pregunta, en su palabra, el Señor, en esta ocasión, nos va a dar 8 consejos que nos van a ayudar a mantener nuestros ojos puestos en Él. Y el primer consejo que nos da nuestro Señor es que le busquemos con todo nuestro corazón. Sabemos que Dios es el único con poder para obrar, pero sobre todo para vencer en circunstancias adversas. Y nosotros como hijos de Dios debemos de tener la seguridad que lo mejor que podemos hacer ante esta situación es, como dice, buscarle con todo nuestro corazón. El Señor, mediante su Hijo Jesucristo, fue quien tomó el primer paso para abrir la puerta y permitirnos tener una relación con Él. Si vamos a la palabra en Colosenses 1, 19 al 23, si puedes abrir tu palabra, Colosenses 1, versículos 19 al 23. Vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses 1, 19 al 23. Dice el apóstol Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él,
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces decíamos, el Señor mediante su Hijo Jesucristo fue quien tomó ese paso, quien dio ese primer paso para abrir ese camino, esa puerta y permitirnos a nosotros acercarnos al Padre. Sabiendo que está en sus manos tomar, en cada uno de nosotros, tomar la decisión de creer en su Hijo. El Señor entregó su vida. ¿Para qué? Para que el día de hoy nosotros, mediante ese creer, mediante ese andar, transforme nuestro corazón. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer consejo que nos da el Señor es que le busquemos con todo nuestro corazón. Él ya pagó el precio. Ya pagó nuestra salvación. Ahora depende de nosotros, en nuestra relación con Él, el permanecer firmes, el estrechar esa relación, el aprovechar este regalo hermoso que nos ha dado su Hijo para poder acercarnos a nuestro Dios. ¿Estamos realmente buscándole con todo el corazón, hermano? El segundo consejo que nos da nuestro Padre en este día es que nos vistamos en este tiempo con su armadura, con la armadura de Dios. Sabemos que cada día, hermano, en la actualidad en este mundo es una lucha constante. Estamos en un entorno que busca ¿qué? Siempre alejarnos de Dios. La palabra menciona que no tenemos lucha contra carne ni sangre, en Efesios 6:12. Es algo más allá. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo siempre está acechando. El enemigo está buscando cómo alejarnos del Padre. Hace unos días, Abigail, en la reunión que tenemos aquí en casa, nos decía, el enemigo tiene fe en nosotros. ¿Por qué tiene fe? Porque si nosotros permitimos que él gobierne nuestros pensamientos, que nuestra relación se rompa con nuestro Señor y le damos entrada a Él, es donde el enemigo aprovecha para hacer mucha más grande la distancia que podemos a lo mejor tener el día de hoy con nuestro Padre. Entonces, es cuando el Señor nos dice, vístete de la armadura que yo te estoy dando. Y esto lo hace haciendo referencia a una batalla mucho más profunda en contra de las tinieblas. Entonces yo les decía, es cuando debemos de echar mano de las herramientas que Dios nos da para poder estar firmes y permanecer ante los ataques del enemigo. La palabra en Efesios 6:10, 14 y 17 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dotado de una armadura poderosa. Tal vez el mundo el día de hoy tiene demasiada maldad, pero el Señor nos da herramientas con las cuales podemos combatir. Lo único que debemos de hacer es tomar su palabra, es confiar en Dios, es actuar con la fe que Dios quiere que actuemos. Es buscar en su palabra el consejo, es pedir la sabiduría a nuestro Padre. Como varones debemos de tener esta armadura, porque nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Somos los que damos testimonio a nuestra familia. Entonces, si nosotros tomamos esta armadura,
Va a ser mucho más fácil estos tiempos en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque entonces vamos a cimentar a nuestra familia sobre la roca. Y sea la circunstancia o la situación que estemos viviendo, estemos pasando en el mundo, a nosotros no va a llegar ese mal. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ha dotado de herramientas para poder pelear, pero sobre todo un Dios que va al frente, que está luchando nuestras batallas. Lo único que nos pide es que confiemos, que le busquemos, que nuestra relación crezca cada día más con Él. Entonces, si nosotros nos vestimos con esa armadura y actuamos con esa fe que el Señor quiere que actuemos, entonces vamos a poder afirmar nuestra fe, que es el tercer consejo que nos da nuestro Señor para vivir en este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de situaciones adversas o que tal vez no pensábamos estar pasando. El tercer consejo entonces es afirmar nuestra fe. Quiero decirte, hermano, que el Señor cada día está con nosotros. El Señor está contigo y está conmigo. Y nos ha equipado con una fe inconmovible que nos hace permanecer firmes. Nos hace permanecer firmes aún en medio de cualquier circunstancia, hermano. Así es que no desperdicies la oportunidad de ver todos los beneficios de lo hermoso que es nuestro Dios y de la previsión de Dios en medio de esos problemas. La herramienta principal, ya te decía, es nuestra fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como hijos de Dios debemos caminar siempre mediante la fe. Sea la situación que sea, veamos que lo que veamos, oigamos lo que oigamos, nuestra fe debe permanecer. ¿Por qué? Porque es la que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos varones de Dios, de que estamos bajo la voluntad y la dirección de nuestro Padre. Cuando te encuentras en circunstancias difíciles, entonces, ¿qué es lo que haces? Volteas atrás. Y cuando voltees atrás, quiero decirte que lo único que tienes que ver, hermano, no es tal vez la situación que pasaste, sino la respuesta que Dios dio en ese momento. Y esa respuesta que Dios dio en aquella situación es la que hoy en día, tiene que hacer que tu fe se aumente, que tu confianza se aumente, que puedas vivir diciéndole gracias Dios porque sé que tú estás obrando aunque yo no lo pueda ver. El Señor no cambia, hermano. Él sigue siendo fiel. Dice la palabra en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es una promesa, hermano. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y depositamos nuestras cargas, nuestras situaciones en Él, lo único que debemos de hacer es que permanecer. Pero no solamente permanecer por permanecer, sino decir, Señor, aquí están mis cargas. Humanamente yo lo intenté, pero ya entendí que en quien debo confiar es en ti, porque eres el único capaz, el único que puede darme una respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra de tú lo haces. No hay nadie más que lo pueda hacer más que tú. Dios tiene el poder para utilizar las situaciones en nuestra vida, en tu vida, con el propósito de hacer crecer tu fe, hermano. Afirma tu fe en la certeza de que Dios es bueno. Y quiero decirte que Él te mostrará cómo avanzar, permanecer, pero sobre todo, cómo salir adelante. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos creó con un propósito, hermano. Le has dicho, Señor, ¿cuál es el propósito para mí?
¿Le has preguntado eso a Dios cuando oras? Porque a veces nos pasamos cuestionando por qué nos pasan las circunstancias o las situaciones que vivimos. Sin embargo, nunca le preguntamos ¿para qué? Y esa debería de ser la respuesta. Dios, tú me creaste con un propósito, pero ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que me hace falta como hijo? Mostrarte a ti o dejarte a ti para que entonces ese propósito pueda ser cumplido. Otro consejo que nos da la palabra de nuestro Dios es que resistamos las pruebas. Las adversidades en este mundo forman parte de nuestra vida diaria, pero necesitamos estar preparados para permanecer firmes ante esa situación. Ya te decía, Dios es bueno, Dios es fiel. Dice su palabra en 2 Corintios 1, 3 al 4. Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios utiliza las circunstancias difíciles y Él tiene el poder para traer bendición a partir de esas situaciones. Porque la misma palabra nos dice que todas las cosas nos sirven para bien. El Señor tiene un propósito en medio de todas las pruebas que pone en nuestra vida. Muchas veces los problemas cimentan nuestra fe en Cristo. Y yo recuerdo que en algún momento de mi vida, antes de ser de alguna manera como mucho más activo en la iglesia, que a veces yo creía que luchar en mis propias fuerzas era la manera correcta de hacer que Dios obrara en mi vida. Sin embargo, tiempo después se vive el proceso en el que Dios va obrando y entiendes que no eres tú quien va a dar la respuesta, sino Dios. Y es precisamente ese proceso en el cual Dios obra y aumenta tu fe. ¿Por qué? Porque Él te muestra cosas que tú jamás pensaste te mostraría. A lo mejor una palabra. A lo mejor llega alguien y te dice, Dios te habla y Dios te tiene este mensaje para ti. Y es en ese proceso, en el abrazo, en el amor, en esa misericordia de nuestro Señor, en donde Él te dice, mira, yo te hice pasar por esta situación, pero ahora esta es mi respuesta. Y entonces, cuando se cumple ese propósito, entonces la manera en que ves las cosas es distinta. ¿Por qué? Porque aprendes a confiar en el Señor. Y quiero decirte que también estas situaciones tienen un propósito. Y ese propósito es dar testimonio de lo que es nuestro Padre. Tal vez en la vida hay otras personas que están pasando o pasaron por la misma situación que tú. Y tú vas a dar testimonio. Y tú vas a poder acercarte de Él. Y vas a poder de alguna manera comprender su situación y tener la palabra correcta para Él. Darle ese mensaje de salvación y poder decirle que Dios tiene un propósito en su vida, que lo único que tiene que hacer es creer en Él. Dios utiliza las circunstancias difíciles y Él tiene el poder para traer bendición a partir de esa situación. Para el Señor, ya te decía yo, no hay nada imposible, hermano, pero necesitas depositar tu confianza ¿en qué? En su soberanía, pero sobre todo en su voluntad. En ocasiones los problemas van a venir uno tras otro y tras otro y tras otro. Y es tal vez ese momento en el que dices, bueno, ¿y por qué no? Lo único que te pido es no permitas que eso te aleje de Dios. Resiste y confía en el Señor. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como varones necesitamos ser valientes. Dios nos hizo vencedores. Y he aquí en su palabra dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, tenemos todo para ser vencedores. Ante la situación no hay que actuar con cobardía.
Hay que actuar con nuestras rodillas, diciéndole, Señor mío, tengo esta situación, humanamente a lo mejor no tengo la respuesta, pero indícame qué debo hacer, cómo debo de actuar, qué es lo que es, cómo debo guiarme. Necesito tu sabiduría. Quiero decirte que a lo mejor en esta situación que puedas estar pasando o hayas pasado en algún momento, pensaste que Dios se había olvidado de ti, pero quiero decirte que eso es completamente equivocado. Dios jamás se olvida de nosotros, ni de ti ni de mí. ¿Por qué? Porque Él desea transformar nuestra vida utilizando cada circunstancia a nuestro alrededor. Dios tiene una manera inimaginable de actuar, hermano, que a veces nos sorprende de una manera increíble. Pero para esto necesitamos permanecer firmes en medio de las tribulaciones, buscándole, como te decía, de todo corazón. Mientras dispongas tu vida para aprender las pruebas, el Señor se encargará de sacarte siempre adelante, llevándote de la oscuridad ¿a qué? A la luz, hermano. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate qué hermosa palabra. Dios nos hace pasar por pruebas. Prueba nuestra fe, el cómo actuamos como hijos de Dios. Pero fíjate, en esta palabra dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco tiempo, Dios no nos va a dar cargas que no podamos soportar, hermano. Dice, después de que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo va a hacer su obra. ¿Cómo? Dice su palabra, perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciéndonos en Él. Hace 8 días nos hablaba nuestro hermano Martín acerca de la parábola de los 2 cimientos. Y ese es un consejo que hoy también el Señor nos da en su palabra. Nos dice, edifica tu vida sobre la roca. Él nos dice que cuando nuestros principios no están bien cimentados en Él, en su palabra, a veces es difícil discernir la verdad. La Biblia menciona que Jesucristo es la roca, el lugar firme sobre el cual podemos apoyarnos. La forma de permanecer en Él es edificando nuestra vida sobre esa roca, hermano, y sobre la verdad de su palabra. Es solamente esta la forma en la que podremos combatir los pensamientos equivocados, las enseñanzas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nuestra vida está edificada sobre esa roca, sabemos que estamos en un lugar seguro. Sabemos que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Sabemos que tenemos un Padre que siempre está cuidando de nosotros y que no va a dejar que ningún mal llegue a nosotros. Así es que debemos de edificar nuestra vida sobre la roca, sobre su verdad, sobre su palabra, sobre nuestra fe. Dice la palabra en Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, hermano, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, hermano, no importan las circunstancias, no importa el problema, si estamos cimentados en esa roca, en esa piedra angular, en la cual es nuestra fortaleza, es nuestro consejo, es el lugar seguro. Entonces no permitas que el enemigo te engañe y desvíe tu camino. Aprende a vivir firme y también con santidad, hermano. Dice su palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie
verá al Señor. Cuida entonces tu vida, hermano. Medita tus decisiones de acuerdo a la verdad. Dice su palabra en 2 Corintios 2:11, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ve, si no estamos cimentados sobre nuestro Señor, el enemigo está presto y está atento a lo que como hijos de Dios estamos haciendo. Si abrimos una brechita por donde él pueda entrar, seguramente va a ser hasta lo imposible por alejarnos. Se trata entonces, hermano, de que cada día vivamos conforme a la voluntad de nuestro Padre. Que cada día nuestra relación se fortalezca. Que cada día como varones de Dios edifiquemos nuestra vida y la vida de nuestra familia sobre esa roca. ¿Para qué? Para no darle oportunidad al enemigo. Para no permitir que él sea el que gobierne las situaciones en nuestro mundo, en nuestra vida. Porque a veces dejamos que esos problemas y esas situaciones, hermano, nos agobien y entonces ocupen mucho tiempo de nuestro día. ¿Y qué pasa si dejamos eso, hermano? Nos empezamos a desesperar, empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a dar malos testimonios y empezamos a cometer muchos errores. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Nosotros sabemos lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. De nosotros depende si le damos entrada o no a todas esas maquinaciones que tiene el enemigo para podernos echar a perder. Confía en Dios, hermano. Dios es nuestro pronto auxilio, ese es el lugar seguro. La palabra dice que el Señor tiene poder para llevarnos a la victoria. ¿Por qué? Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios ya nos ha dado la victoria, hermano. Al ser sus hijos, Él nos da todo lo que necesitamos para ser vencedores. Sin embargo, esto no quiere decir que no vamos a tener problemas o que no vamos a pasar por situaciones difíciles, sino que el Señor nos acompaña a través de cada situación. Ya te decía yo, el Señor es el que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Entonces, puedes poner tu confianza en Cristo con la certeza de que Él nunca te abandona ni te abandonará. Jeremías 17:7-8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿qué? Verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué hermoso, ¿verdad? Si nuestra relación con Dios está fortalecida, es una comunión constante con Él, seguramente vamos a ser este árbol, hermano. Venga como venga el tiempo, nosotros siempre vamos a ser vencedores, vamos a estar confiando en el Padre, en nuestro Padre, y entonces Él nos va a dar todo lo que necesitamos para estar tranquilos aún en medio de esa situación difícil. Cuando decidimos confiar en el Señor y entregarle nuestros problemas, temores y dudas, abrimos la puerta para que Dios pueda actuar en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermoso, ¿verdad? Esa confianza que debemos de tener en nuestro Padre, sabiendo que Él está atento a nuestro clamor, pero sobre todo, que quiere darnos bendiciones en abundancia. Necesitamos solamente confiar en nuestro Dios, hermanos, aferrarnos al Señor. Dios es quien te da las herramientas para salir adelante y por medio de su Espíritu, que es el que te guía, aún en medio del dolor y la oscuridad, es como podremos aferrarnos al Señor.
Así que, hermano, cuando sientas que el desánimo te abruma, recuerda las verdades de Dios y el amor que Él tiene para ti, el amor que tiene para mí. Aférrate a las promesas de su palabra y recuerda que eres bienaventurado por conocer al Señor. El Señor se fijó en ti, se fijó en mí, tiene un propósito y quiere que seamos bendecidos. Dios es quien te da las herramientas para salir adelante, hermano. Y por medio de su Espíritu es que nos guía aún en medio del dolor y de la oscuridad. El Señor es quien nos sostiene, pero sobre todo el que no dejará que caigamos si nos apoyamos en Él. Salmos 42:5 en una versión de la Nueva Traducción Viviente dice: ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Entonces, hermano, aférrate al Señor. Cree que Él es el que te sostiene. Cree que Él es el que lucha por ti. No importa lo que estés pasando, no importa el mundo en el que vivamos, no importa la situación que estemos viendo. Si nos aferramos al Señor, seguramente vamos a ver las cosas de manera distinta y entonces nuestro testimonio va a poder ser productivo y nuestra fe, con nuestra fe vamos a poder llegar a esas personas que necesitan conocer de nuestro Padre, de saber de esas hermosas promesas, de saber quién es Él. Vive de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Las Escrituras mencionan un día en el cual Jesús juzgará al mundo con justicia, dice Hechos 17:31. Y Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada se puede esconder de nuestro Señor. Él es la verdad, Él es el camino. A Él no le podemos ocultar nada. Entonces vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive como hijo de Dios. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de vivir conforme a su voluntad, con los ojos puestos ¿en quién? En el Señor, considerando que un día vamos a estar frente a Él, ante su presencia, y vamos a dar cuentas de cada una de las cosas que hacemos. Vive cada día de acuerdo a los preceptos y a la voluntad de Dios. Efesios 4:1 dice: digno de la vocación con que fuisteis llamado. Demos testimonio, hermano. No solamente digamos que somos hijos de Dios por decirlo. No solamente digamos que somos creyentes por decirlo. No digamos que somos discípulos cuando realmente no estamos haciendo lo que nos corresponde. Dios nos pide que vivamos de acuerdo a su palabra, que demos testimonio como varones de Dios. Y el principal testimonio que damos primeramente es en nuestros hogares. Después con nuestras amistades. Y después con aquel que necesita conocer de Dios. Entonces vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Vivamos con ese testimonio que debemos de dar. Es un hecho que la maldad va creciendo entonces día con día. Y la gente ahora ve lo que es malo como si fuera bueno. Pero tú y yo no necesitamos ser parte de esa corriente. Con la ayuda y gracia de Dios puedes hacer la diferencia, ya te decía yo, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, con la persona que compartes el transporte, no sé. En todo momento puedes dar testimonio. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el mundo nos ofrece muchas cosas, hermano. Y algunas cosas, tal vez, si permitimos que nos, de alguna manera, tomen influencia en nuestra vida, seguramente para nosotros van a ser buenas o no van a parecer tan malas. Pero Dios no quiere que formemos parte de estas cosas del mundo. Él nos llamó a vivir de manera diferente. Él nos ha dado su palabra. Nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. A nosotros en nosotros ya no cabe el de, ay, es que no sabía. Hermano,
lo sabemos. Tenemos cada una de las cosas que para nuestro Dios es agradable. Lo único que nos pide es que vivamos de acuerdo a la palabra, siempre dando testimonio de lo que somos ante Él. Finalmente, nos pide que como varones en este mundo terminemos nuestra carrera, la cual hemos comenzado. El apóstol Pablo cumplió el propósito para su vida. Lo cumplió al encargarse de anunciar el reino de Dios a los hombres en todos los lugares a donde el Señor y el Espíritu Santo lo dirigió. Podríamos decir que fungió como un heraldo de parte de Dios. Él sabía el papel que representaba. Él tenía claro para qué lo había llamado Dios, hermano. Tenía claro sus objetivos. ¿Por qué? Porque siempre lo guiaba el Espíritu Santo. Y estaba consciente del esfuerzo constante que sería y que requería lograr esa misión. El apóstol Pablo vivió situaciones que tal vez tú y yo no estamos viviendo. A lo mejor situaciones aún más difíciles de las que podemos tener hoy en día. Sin embargo, él tenía algo claro. Dios lo había llamado con un propósito. Y el propósito de Pablo era obedecer a Dios, era ser obediente. ¿Por qué? Porque estaba cimentada su fe en Dios, porque creía en Dios, porque le buscaba de todo corazón, porque daba testimonio de lo que Dios era en él. Y entonces Dios obraba en su vida y hacía que él compartiera de las buenas nuevas de nuestro Señor a cada una de las personas a las cuales Dios le enviaba predicar. Al final de su vida, Pablo tuvo la certeza y la satisfacción de haber realizado la obra que Dios le encomendó. Porque no le importó la circunstancia, no le importó lo vivido. Lo que le importó, hermano, como hombre de Dios, como varón de Dios, fue cumplir el propósito. Y cada una de las cosas que nuestro Dios le pedía que hiciera. ¿Por qué? Porque al final todo eso tenía una recompensa. Era algo mucho más valioso que lo que el mundo le podía ofrecer. Esa corona de vida. Ese gozo en el cual al llegar a la presencia de nuestro Señor iba a tener. Alcanzar esa promesa de vida eterna, gozarse con nuestro Señor. Yo no sé qué te imagines o si te hayas hecho la pregunta, hermano, que en otra ocasión yo platicaba con Abigail y con mi hermano. Veníamos de regreso del trabajo y nos surgió en la charla una pregunta. Si en este momento Dios viniera o te llamara a su presencia, ¿qué sería lo primero que harías? Y hubo una diversidad de pensamientos y una diversidad de emociones, de sentimientos, y a lo mejor unos dijeron, ¿sabes qué? Yo diría, lo logré, Señor, lo logré con mucha emoción, pero a lo mejor otra persona decía, yo lloraría no de tristeza, sino de felicidad, porque por esto trabajé. Y justamente veníamos escuchando ese canto de Solo me imagino, en el cual dice, yo no sé cómo va a ser ese momento. Sin embargo, de algo estoy seguro. Que hice lo que como hijo de Dios me correspondía y ahora en ese momento yo lo único que voy a hacer es alabarte y bendecir tu nombre y gozarme porque tengo mi corona de vida, porque alcancé la promesa, porque perseveré, porque di testimonio, porque me cimenté en ti, porque creí en ti, porque mi relación y mi comunión contigo cada día tú la fortaleciste, porque aprendí a andar en tus caminos, porque yo no sé si te has preguntado cómo va a ser ese día. Pero hermano, si tu respuesta es yo voy a estar gozoso, ¿por qué? Porque la satisfacción de haber vivido en este mundo, pese a cualquier situación, fue que perseveré y que alcancé esa promesa de vida. Hermano, ahí se cumplió una vez más el propósito de nuestro Señor. Fuiste más que vencedor porque perseveraste, hermano. Porque creíste en lo que tu Padre te había prometido y al final Él te dio esa promesa. ¿Por qué? Porque le fuiste fiel
como Él es fiel con nosotros. Entonces Pablo tuvo la certeza y la satisfacción de haber realizado la obra que Dios le encomendó. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, de la misma manera, hermano, día a día, tú y yo nos encontramos en esa carrera de la vida. Hay muchas situaciones, problemas, distracciones que el enemigo pone en nuestra vida, que nos buscan confundir. Pero el Señor tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Así que, hermano, esfuérzate con todo tu corazón en conocerlo, pero sobre todo en cumplir y en hacer lo que como hijo de Dios, como varón de Dios, tienes que hacer. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil, o que ser cristiano es fácil. Y muchas personas en este caminar, en este perseverar, quiero decirte que muchas personas desisten. Y el anhelo de mi corazón es que tú y yo no seamos de ese porcentaje. Tú puedes permanecer en Cristo y recibir un día el galardón que el Señor reserva para los que aman, para los que le aman, pero sobre todo los que permanecen en Él. Hermano, por último, 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hoy la palabra de nuestro Señor nos invita a que como varones vivamos siempre bajo su voluntad, seamos siempre aquellos hombres perseverantes, esos hombres que buscan de Él, que buscan estrechar su relación con Él. Yo te animo a que cada día anheles más de su presencia, anheles más de esa relación con Él, y que le digas: Señor, yo quiero ser como Pablo, perseverante, confiado, fortalecido, que no importe la circunstancia que en este mundo esté pasando. Yo quiero alcanzar esa corona de vida que tú me has prometido. Así es que en esta noche yo te animo a que perseveres, hermano, a que confíes y a que permitas que Dios obre en tu vida, que Dios cumpla el propósito. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Ciertamente, Padre mío, los tiempos en los que vivimos se han vuelto difíciles. Nuestra manera de vivir ha cambiado. La manera, Señor, en la que estábamos acostumbrados, Padre mío, a darte honor, a darte alabanza, Señor, a ir a tu casa, Padre mío, ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado, Señor, eres tú. Que cada día nos invita, Señor, a tener tiempo contigo. Que cada día anhela, Señor, que te busquemos. Y es en ese propósito, Señor, en el que queremos estar. Que como hijos de Dios, que como varones tuyos, Padre mío, el anhelo de nuestro corazón, Señor, sea, Padre mío, buscar más de ti. Que aprendamos a confiar en ti, Señor. Que no importe la situación o el problema por el cual estemos pasando, Señor. Que seas tú nuestra confianza, Señor. Yo te pido, Señor, que en cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor, tú obres. Que cada día, Padre mío, nuestra relación contigo, Señor, se fortalezca. Queremos hacer, Señor, las cosas conforme a tu voluntad. Anhelamos, Padre mío, revestirnos de esa armadura que tú nos has dado, Señor. Queremos tomar nuestro lugar, Señor, como sacerdotes del hogar. Queremos ser pilares en tu iglesia. Queremos proclamar, Señor, tu palabra.
Permítenos, Padre mío, dar testimonio cada día, Señor, de lo que eres tú. Permite, Padre mío, que nuestra fe, nuestra confianza esté siempre cimentada en ti, Padre Celestial. Ayúdanos cada día a fortalecernos, a luchar, Señor, en este mundo de adversidades. A Padre mío, no conformarnos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Enséñanos a cada día, Señor, a querer más de ti, más de tu bendición, más de, Señor, de todas esas bendiciones que tú nos has dado. Padre mío, que tu bello Espíritu Santo, Señor, quite todo aquello que no sea agradable a ti. Que sea Él el que pula nuestra vida, el que obre, Señor, y nos moldee de tal manera, Padre mío, que seamos esos varones que tú quieres que seamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando, Padre mío, en que tú, Padre mío, perfeccionas tu obra, Señor, cada día. Y nosotros somos hechura, Padre mío, de esas hermosas manos que tú, Padre mío, has puesto en nosotros. Somos creación tuya, Señor. Llévanos, Padre mío, a vivir ese proceso en el cual, Padre mío, tú veas, Señor, una vasija hermosa, una herramienta útil para ti. Queremos, Padre mío, cada día ser más conforme a tu voluntad, más conforme a tu propósito, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos cada día acercarnos a ti. Gracias porque nos abrazas y nos das paz, Señor. Gracias porque has guardado de nosotros en este tiempo. Gracias porque has guardado nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hogares. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, de nuestra congregación. Señor, sé tú su consejo, sé tú su respuesta, Señor. Sé tu gozo, sé tu paz, Padre mío. Sé tu justicia, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. A ti, Señor, el único merecedor de ella, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, creo que en esta ocasión Dios, en estos consejos que nos da a través de su palabra, nos está invitando, ¿verdad? Que aún en estos tiempos en los cuales no podemos tal vez congregarnos, permanezcamos firmes, permanezcamos confiados en que no importa la circunstancia ni la situación, Él está obrando, hermano. Así que ánimo, perseveremos juntamente como caballeros, como varones de Dios, para que el día que podamos regresar a esa casa de nuestro Señor, regresemos gozosos y sobre todo agradecidos con Él, porque Él fue el que nos sostuvo, Él fue el que nos cuidó y Él fue el que permitió que pasaran todas estas cosas para perfeccionarnos cada día. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos atentos a cada una de las enseñanzas de nuestra iglesia y que el día que regresemos, como les digo, regresemos gozosos y agradecidos, queriendo servir aún con mayor gozo a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.